Capítulo 6. El amo del amor. Mientras Colmillo Blanco veía acercarse a Weedon Scott, se irrizó y gruñó para advertir que no se sometería a castigo. Habían pasado 24 horas desde que rajó la mano, que ahora estaba vendada y sujeta en un cabestrillo para mantenerla en alto. En el pasado, Colmillo Blanco había sufrido castigos diferidos, y presentía que uno así estaba a punto de caerle. ¿Cómo podía ser de otro modo? Había cometido lo que para él era un sacrilegio, hundir los colmillos en la carne sagrada de un dios, y de un dios blanco y superior, por añadidura. Por la naturaleza de las cosas y de las relaciones con los dioses, algo terrible le esperaba. El dios se sentó a unos pasos. Colmillo Blanco no veía nada peligroso en ello. Cuando los dioses administraban castigo estaban de pie. Además, este dios no llevaba garrote, ni látigo, ni arma de fuego, y más aún, él mismo estaba libre, ni cadena ni palo lo ataba. Podía escapar a un lugar seguro, mientras el dios se ponía en pie. Mientras tanto, esperaría y vería. El dios permaneció quieto, sin moverse, y el gruñido de Colmillo Blanco disminuyó lentamente hasta convertirse en un sordo rumor que se extinguió en la garganta. Entonces el dios habló, y al primer sonido de su voz, el pelo se erizó en el cuello de Colmillo Blanco, y el gruñido subió de nuevo. Pero el dios no hizo ningún movimiento hostil y siguió hablando con calma. Durante un tiempo Colmillo Blanco gruñó al unísono con él, estableciéndose una correspondencia de ritmo entre gruñido y voz. Pero el dios hablaba interminablemente. Le hablaba a Colmillo Blanco como nunca le habían hablado. Hablaba suave y tranquilizadoramente, con una dulzura que de algún modo en algún lugar tocó a Colmillo Blanco. A pesar de sí mismo y de todas las advertencias de su instinto, Colmillo Blanco empezó a tener confianza en aquel dios. Sentía una seguridad que desmentía toda su experiencia con los hombres. Pasado un largo rato, el dios se levantó y entró en la cabaña. Colmillo Blanco lo escrutó con la aprensión cuando salió. No llevaba látigo, ni garrote, ni arma, ni su mano sana ocultaba algo en la espalda. Se sentó como antes en el mismo sitio, a unos pasos. Tendió un pequeño trozo de carne. Colmillo Blanco levantó las orejas y lo investigó con suspicacia, arreglándoselas para mirar al mismo tiempo la carne y al dios, alerta ante cualquier acto hostil. El cuerpo tenso y listo para saltar al primer signo de hostilidad. El castigo seguía sin llegar. El dios solo le acercaba un trozo de carne a la nariz, y en la carne no parecía haber nada malo. Aún así, Colmillo Blanco desconfiaba, y aunque la carne le era ofrecida con breves movimientos invitadores de la mano, se negó a tocarla. Los dioses eran omniscientes, y no había modo de saber qué magistral traición se ocultaba tras aquel trozo de carne aparentemente inofensivo. En la experiencia pasada, especialmente con las mujeres indias, carne y castigo habían estado a menudo desastrosamente relacionados. Al final, el dios arrojó la carne a la nieve a los pies de Colmillo Blanco. La olió cuidadosamente, pero no la miró. Mientras la olía, mantenía los ojos en el dios. No pasó nada. Se la metió en la boca y la tragó. Seguía sin pasar nada. El dios le estaba ofreciendo otro trozo. De nuevo se negó a cogerlo de la mano, y de nuevo le fue arrojado. Esto se repitió varias veces, pero llegó un momento en que el dios se negó a arrojarla, la mantuvo en la mano y se la ofreció con insistencia. La carne era buena, y Colmillo Blanco tenía hambre. Poco a poco, con infinita cautela, se fue acercando a la mano. Al fin llegó el momento en que decidió comer de ella. No apartó los ojos del dios, alargando la cabeza con las orejas aplastadas
y el pelo involuntariamente erizándose en el cuello. También un gruñido sordo retumbaba en su garganta como advertencia de que no debían tomarlo a broma. Comió la carne y no pasó nada. Trozo a trozo se comió toda la carne y no pasó nada. El castigo seguía sin llegar. Se relamió y esperó. El Dios seguía hablando. En su voz había bondad, algo de lo que Colmillo Blanco no tenía la menor experiencia, y dentro de él despertaba sentimientos que tampoco había experimentado nunca. Era consciente de una extraña satisfacción, como si alguna necesidad estuviera siendo colmada, como si algún vacío de su ser estuviera siendo llenado. Después volvió a acicate del instinto y la advertencia de la experiencia pasada. Los dioses eran siempre astutos y tenían formas insospechadas de conseguir sus fines. Lo sabía. Ahí venía la mano de Dios, hábil para hacer daño, extendiéndose hacia él, descendiendo sobre su cabeza. Pero el Dios seguía hablando. Su voz era suave y tranquilizadora. A pesar de la mano amenazante, la voz inspiraba confianza. Y a pesar de la voz tranquilizadora, la mano inspiraba desconfianza. Colmillo Blanco se sentía desgarrado por sentimientos e impulsos contradictorios. Parecía que iba a hacerse pedazos. Tan terrible era el control que ejercía, manteniendo juntas por una indecisión inusitada las fuerzas contrarias que luchaban en su interior por el dominio. Transigió, gruñó, se erizó y aplastó las orejas, pero no mordió ni saltó para alejarse. La mano descendía, cada vez más cerca. Tocó las puntas de su pelo erizado. Se encogió bajo ella. La mano lo siguió hacia abajo, presionando más estrechamente contra él. Encogiéndose, casi temblando, logró mantenerse entero. Era un tormento, aquella mano que lo tocaba y violentaba su instinto. No podía olvidar en un día todo el mal que le habían hecho las manos de los hombres. Pero era la voluntad del Dios, y se esforzó por someterse. La mano se levantó y descendió de nuevo en un momento de palmadas acariciadoras. Esto continuó, pero cada vez que la mano se levantaba, el pelo se levantaba bajo ella, y cada vez que la mano descendía, las orejas se aplastaban y un gruñido cavernoso surgía de su garganta. Colmillo Blanco gruñía y gruñía con insistente advertencia. Así anunciaba que estaba preparado para represalias ante cualquier daño que pudiera recibir. No había modo de saber cuándo se revelaría el motivo oculto del Dios. En cualquier momento aquella voz suave que inspiraba confianza podía estallar en un rugido de ira. Aquella mano dulce y acariciadora podía transformarse en una garra que lo sujetara indefenso y le administrara el castigo. Pero el Dios seguía hablando suavemente, y la mano seguía subiendo y bajando con palmaditas no hostiles. Colmillo Blanco experimentaba sentimientos duales. Era desagradable para su instinto, lo coartaba, se oponía a su voluntad de libertad personal, y sin embargo no era físicamente doloroso. Al contrario, era incluso agradable de un modo físico. El movimiento de las palmadas se transformó lenta y cuidadosamente en una frotación alrededor de la base de las orejas, y el placer físico incluso aumentó un poco, pero seguía temeroso y se mantenía en guardia, expectante de un mal insospechado, sufriendo y disfrutando alternativamente según uno u otro sentimiento predominara y lo dominara. ¿Qué me aspen? Así habló Matt saliendo de la cabaña con las mangas remangadas y una palangana de agua sucia de fregar en las manos.
detenido en el acto de vaciarla por la visión de Weedon Scott acariciando a Colmillo Blanco. En el instante en el que su voz rompió el silencio, Colmillo Blanco retrocedió de un salto, gruñéndole ferozmente. Matt miró a su patrón con afligida desaprobación. «Si no le importa que exprese mis sentimientos, señor Scott, me tomo la libertad de decirle que es usted 17 clases de maldito idiota, todas diferentes y todavía más». Weedon Scott sonrió con arte de superioridad, se puso en pie y se acercó al Colmillo Blanco. Le habló con suavidad, pero no por mucho rato, y después extendió lentamente la mano, la posó sobre la cabeza de Colmillo Blanco y reanudó las interrumpidas caricias. Colmillo Blanco las soportó, con los ojos fijos recelosos, no en el hombre que lo acariciaba, sino en el hombre que estaba en la puerta. «¿Puede que sea usted un ingeniero de minas de primerísima?» «Fijo que sí», se pronunció el conductor como un oráculo, pero perdió la oportunidad de su vida de pequeño cuando no se escapó con un circo. Colmillo Blanco gruñó al sonido de su voz, pero esta vez no saltó para apartarse de la mano que la acariciaba la cabeza y la nuca con largas caricias apaciguadoras. Fue el principio del fin para Colmillo Blanco, el fin de la vieja vida y del reinado de odio. Una vida nueva y incomprensiblemente más hermosa estaba amaneciendo. Fue necesaria mucha reflexión y una paciencia interminable por parte de Weedon Scott para lograrlo, y por parte de Colmillo Blanco fue necesario nada menos que una revolución. Tenía que ignorar los impulsos y las urgencias del instinto y de la razón, desafiar la experiencia, dar un mentis a la vida misma. La vida, tal como él la había conocido, no sólo no había tenido lugar para mucho de lo que ahora hacía, sino que todas las corrientes habían ido en dirección contraria a aquellas a las que ahora se abandonaba. En resumen, consideradas todas las cosas, tenía que llevar a cabo una reorientación mucho más vasta que la que había logrado cuando vino voluntariamente de la naturaleza salvaje y aceptó a Castor Gris como su señor. Entonces no era más que un cachorro, blando de fábrica, sin forma, listo para que el pulgar de las circunstancias empezara a trabajar sobre él. Pero ahora era diferente. El pulgar de las circunstancias había hecho su trabajo demasiado bien. Con él había sido formado y endurecido hasta convertirse en el lobo luchador, feroz y implacable, incapaz de amar y de ser amado. Llevar a cabo el camino era como un reflujo de ser, y esto cuando la plasticidad de la juventud ya no era suya, cuando la fibra de él se había vuelto dura y nudosa, cuando la trama y la urdimbre de él habían hecho de él un tejido adamantino, áspero e inflexible, cuando el rostro de su espíritu se había convertido en hierro y todos sus instintos y axiomas se habían cristalizado en reglas fijas, cautelas, aversiones y deseos. Y sin embargo, en esta nueva reorientación era de nuevo el pulgar de las circunstancias el que lo presionaba y empujaba, abandonando lo que se había endurecido y remodelándolo en una forma más hermosa. Weedon Scott era en verdad ese pulgar. Había ido a las raíces de la naturaleza de Colmillo Blanco y con su bondad había hecho revivir potencias que habían languidecido y casi perecido. Una de esas potencias era el amor. Ocupó el lugar de la simpatía, que había sido el sentimiento más elevado que lo estremecía en un rato con los dioses. Pero este amor no llegó en un día. Empezó con simpatía y de ella se fue desarrollando lentamente. Colmillo Blanco no huía, aunque se le permitía andar suelto.
porque le gustaba aquel Dios nuevo. Aquello era ciertamente mejor que la vida que había llevado en la jaula de Beauty Smith, y necesitaba tener algún Dios. El señorío del hombre era una necesidad de su naturaleza. El sello de su dependencia del hombre había sido impreso en él aquel primer día cuando dio la espalda a la naturaleza salvaje y se arrastró hasta los pies del castor gris para recibir la paliza esperada. Ese sello había sido estampado sobre él de nuevo, e indeleblemente en su segundo regreso de la naturaleza salvaje, cuando la larga hambruna había terminado y volvía a haber pescado en la aldea de Castor Gris. Y así, porque necesitaba un Dios y porque prefería a Weedon Scott antes que a Beauty Smith, Colmillo Blanco se quedó. En señal de lealtad, asumió la custodia de las posesiones de su amo. Rondaba la cabaña mientras los perros del trineo dormían, y al primer visitante nocturno de la cabaña se le echó encima. El intruso lo mantuvo a raya con un garrote hasta que Weedon Scott acudió al rescate. Pero Colmillo Blanco pronto aprendió a distinguir entre ladrones y hombres honrados, a valorar correctamente el paso y el porte. Al hombre que caminaba con paso firme y en línea recta hacia la puerta de la cabaña lo dejaba en paz, aunque lo vigilaba atentamente hasta que la puerta se abría y recibía la aprobación del amo. Pero el hombre que caminaba quedamente por caminos tortuosos, mirando con cautela, buscando el sigilo, ese era el hombre que no recibía suspensión del juicio por parte de Colmillo Blanco, y que se marchaba abruptamente, apresuradamente y sin dignidad. Weedon Scott se había impuesto la tarea de redimir a Colmillo Blanco, o más bien de redimir a la humanidad del mal que le había hecho a Colmillo Blanco. Era cuestión de principios y de conciencia. Sentía que el mal causado a Colmillo Blanco era una deuda contraída por el hombre y que debía ser saldada, así que se desvivía por ser especialmente bondadoso con el lobo luchador. Cada día se hacía un punto de honor de acariciar y mimar a Colmillo Blanco, y de hacerlo demoradamente. Al principio receloso y hostil, Colmillo Blanco llegó a gustarle aquella caricia, pero había una cosa que nunca superó: su gruñido. Gruñía desde el momento en que empezaban las caricias hasta que terminaban, pero era un gruñido con una nota nueva. Un extraño no podría oír esta nota, y para tal extraño el gruñido de Colmillo Blanco era una exhibición de salvajismo primordial, para poner los nervios de punta y helar la sangre. Pero la garganta de Colmillo Blanco se había endurecido de emitir sonidos feroces durante los muchos años transcurridos desde su primer pequeño raspeo de rabia en la guarida de su infancia, y no podía suavizar los sonidos de aquella garganta para expresar la ternura que sentía. Sin embargo, el oído y la sensibilidad de Weedon Scott eran lo bastante finos para captar la nota nueva, casi ahogada en la fiereza, la nota que era el más tenue atisbo de un arrullo de satisfacción, y que nadie más que él podía oír. Con el paso de los días, la evolución de simpatía a amor se aceleró. El propio Colmillo Blanco empezó a ser consciente de ello, aunque en su conciencia no sabía qué era el amor. Se le manifestaba como un vacío en su ser, un vacío hambriento, doloroso, anhelante, que clamaba por ser llenado. Era dolor e inquietud, y sólo recibía alivio con el contacto de la presencia del nuevo Dios. En esos momentos el amor era gozo, una satisfacción salvaje, intensa, palpitante. Pero cuando estaba lejos de su Dios, volvían el dolor y la inquietud. El vacío se alzaba en él y lo presionaba con su oquedad, y el hambre roía y roía incesamente,
Colmillo Blanco estaba en el proceso de encontrarse a sí mismo. A pesar de la madurez de sus años y de la rígida ferocidad del molde que lo había formado, su naturaleza estaba experimentando una expansión. Brotaban en él sentimientos extraños e impulsos inusitados. Su viejo código de conducta estaba cambiando. En el pasado le había gustado la comodidad y el cese del dolor, y le había disgustado la incomodidad y el dolor, y había ajustado sus actos en consecuencia. Pero ahora era diferente. A causa de este nuevo sentimiento, elegía muchas veces la incomodidad y el dolor por su Dios. Así, por la mañana temprano, en vez de vagar y buscar comida, o de tumbarse en un rincón abrigado, esperaba horas en el inhóspito porche de la cabaña para ver la cara del Dios. Por la noche, cuando el Dios regresaba a casa, Colmillo Blanco dejaba el cálido lugar para dormir que se había excavado en la nieve, para recibir el chasquido amistoso de los dedos y la palabra de saludo. La carne misma, la sacrificaba por estar con su Dios, por recibir una caricia de él o por acompañarlo al pueblo. La simpatía había sido reemplazada por el amor, y el amor era la sonda arrojada a las profundidades de su ser, a donde la simpatía nunca había llegado, y de sus profundidades había surgido como respuesta la cosa nueva, el amor. Lo que se le daba, él lo devolvía. Este era un Dios de verdad, un Dios del amor, un Dios cálido y radiante, a cuya luz la naturaleza de Colmillo Blanco se expandía como una flor se expande bajo el sol. Pero Colmillo Blanco no era demostrativo. Era demasiado viejo, estaba demasiado firmemente moldeado para volverse diestro en expresarse de maneras nuevas. Estaba demasiado dueño de sí mismo, demasiado firmemente asentado en su propio aislamiento. Durante demasiado tiempo había cultivado la reserva, la frialdad y la osquedad. Nunca había ladrado en su vida, y no podía aprender ahora a ladrar una bienvenida cuando su Dios se acercaba. Nunca estorbaba, nunca era extravagante ni ridículo en la expresión de su amor. Nunca corría al encuentro de su Dios, esperaba a distancia, pero siempre esperaba, siempre estaba ahí. Su amor participaba de la naturaleza de la adoración, muda, inarticulada, una adoración silenciosa. Solo con la mirada fija de sus ojos expresaba su amor, y con el seguimiento incesante de sus ojos de cada movimiento de su Dios. También, a veces, cuando su Dios lo miraba y le hablaba, traicionaba una torpe timidez, causada por la lucha de su amor por expresarse y su incapacidad física para hacerlo. Aprendió a adaptarse de muchas maneras a su nuevo modo de vida. Se le hizo comprender que debía dejar en paz a los perros de su amo. Sin embargo, su naturaleza dominante se impuso, y primero tuvo que vapulearlos hasta que reconocieron su superioridad y su liderazgo. Logrado esto, tuvo pocos problemas con ellos. Le cedían el paso cuando iba y venía o caminaba entre ellos, y cuando imponía su voluntad obedecían. Del mismo modo llegó a tolerar a Matt como una posesión de su amo. Su amo rara vez le daba de comer. Esto lo hacía Matt, era asunto suyo, pero Colmillo Blanco adivinaba que era la comida de su amo lo que comía, y que era su amo quien lo alimentaba así indirectamente. Matt fue quien intentó ponerle el arnés y hacerlo tirar del trineo con los otros perros, pero Matt fracasó. No fue hasta que Weedon Scott le puso él mismo el arnés y lo hizo trabajar que Colmillo Blanco comprendió. Lo aceptó como voluntad de su amo que Matt lo condujera y lo hiciera trabajar igual que conducía y hacía trabajar a los otros perros. Diferentes de los toboganes del Mackenzie eran los trineos del Klondike, con patines debajo, y diferente era el método de conducir los perros. No había formación en abanico.
Los perros trabajaban en fila india, uno detrás del otro, tirando de dobles tirantes. Y aquí, en Klondike, el líder era verdaderamente el líder. El perro más sabio y también el más fuerte era el líder, y el tiro le obedecía y le temía. Que Colmillo Blanco se hiciera rápidamente con ese puesto era inevitable. No podía conformarse con menos, como Matt describió tras muchos inconvenientes y problemas. Colmillo Blanco se adjudicó el puesto, y Matt refrendó su criterio con un lenguaje contundente, después de que se hiciera el experimento. Pero aunque trabajaba en el trineo de día, Colmillo Blanco no renunciaba a la custodia de las posiciones de su amo por la noche. Así estaba de servicio todo el tiempo, siempre vigilante y fiel, el más valioso de todos los perros. Tomándome la libertad de soltar lo que llevo dentro, dijo Matt un día, me permito declarar que fue usted un tipo listo de verdad, cuando pagó lo que pagó por ese perro. Le dio un buen timo a Beauty Smith, además de hundirle la cara de un puñetazo. Un rebrote de ira centelleó en los ojos grises de Weedon Scott y murmuró con ferocidad, bestia. A finales de primavera le llegó a Colmillo Blanco una gran aflicción. Sin previo aviso, el amo de Amor desapareció. Había habido señales, pero Colmillo Blanco no entendía de tales cosas y no comprendió el significado de hacer una maleta. Después recordó que la preparación del equipaje había precedido a la desaparición del amo, pero en aquel momento no sospechó nada. Aquella noche esperó a que el amo regresara. A medianoche el viento helado que soplaba lo empujó a refugiarse en la parte trasera de la cabaña. Ahí dormitó, solo medio dormido, con los oídos atentos al primer sonido del paso familiar. Pero a las 2 de la mañana la ansiedad lo empujó al frío porche delantero, donde se agazapó y esperó, pero el amo no vino. Por la mañana se abrió la puerta y Matt salió. Colmillo Blanco lo miró anhelante. No había un lenguaje común por el que pudiera averiguar lo que quería saber. Pasaban los días, pero el amo no llegaba. Colmillo Blanco, que nunca había conocido la enfermedad en su vida, enfermó. Enfermó gravemente, tan gravemente que Matt se vio al fin obligado a meterlo en la cabaña. Además, al escribirle a su patrón, Matt dedicó una postdata a Colmillo Blanco. Weedon Scott, al leer la carta en Circle City, se encontró con lo siguiente: ese maldito lobo no quiere trabajar, no quiere comer, no tiene ánimos para nada. Todos los perros le pegan. Quiere saber qué ha sido de usted, y no sé cómo decírselo. A lo mejor se muere. Era como Matt había dicho. Colmillo Blanco había dejado de comer, perdido el ánimo, y permitía que todos los perros del tiro lo vapulearan. En la cabaña yacía en el suelo junto a la estufa, sin interés en la comida, en Matt ni en la vida. Matt podía hablarle con dulzura o insultarlo, era lo mismo. Nunca hacía más que levantar los ojos apagados hacia el hombre y después dejar caer la cabeza de nuevo en su posición habitual sobre las patas delanteras. Y entonces, una noche, Matt, leyendo para sí con los labios en movimiento y sonidos murmurantes, se sobresaltó por un quejido bajo de Colmillo Blanco. Se había puesto en pie con las orejas levantadas hacia la puerta y escuchaba con intensidad. Un momento después Matt oyó un paso, la puerta se abrió y Weedon Scott entró. Los dos hombres se estrecharon la mano. Después Scott miró por la habitación. «¿Dónde está el lobo?», preguntó. Después lo descubrió, de pie donde había estado tumbado, junto a la estufa. No se había lanzado hacia él a la manera de otros perros. Estaba de pie, observando y esperando. «Vaya», exclamó Matt, «mira cómo menea la cola».
Weedon Scott cruzó media habitación hacia él, llamándolo al mismo tiempo. Colmillo Blanco fue hacia él, no de un gran salto, pero sí rápidamente. Estaba despierto de su timidez, pero a medida que se acercaba, sus ojos tomaron una expresión extraña. Algo, una inmensidad incomunicable de sentimiento, le subió a los ojos como una luz y resplandeció. «Nunca me miró así en todo el tiempo que estuvo usted fuera», comentó Matt. Weedon Scott no lo oyó. Estaba agachado sobre los talones cara a cara con Colmillo Blanco, acariciándolo, frotándole la base de las orejas, deslizando largas caricias por el cuello hasta los hombros, golpeándole suavemente el lomo con las yemas de los dedos, y Colmillo Blanco gruñía en respuesta. La nota de arrullo del gruñido más pronunciada que nunca. Pero eso no era todo. El gozo que sentía, el gran amor que llevaba dentro, siempre pugnando y luchando por expresarse, logró encontrar un nuevo modo de expresión. De pronto adelantó la cabeza y la hundió entre el brazo y el cuerpo del amo, y allí confinado, oculto a la vista salvo las orejas, sin gruñir ya, siguió empujando y acurrucándose. Los dos hombres se miraron. Los ojos de Scott brillaban. «Caramba», dijo Matt con voz de asombro reverente. Un momento después, cuando se hubo recobrado, dijo: «Siempre insistí en que ese lobo era un perro, míralo». Con el regreso del amo de amor, la recuperación de Colmillo Blanco fue rápida. 2 noches y un día pasó en la cabaña. Después salió. Los perros del trineo habían olvidado su poderío. Solo recordaban lo último, que era su debilidad y su enfermedad. Al verlo salir de la cabaña, se abalanzaron sobre él. «Hablando de peleas a muerte», murmuró Matt con deleite, de pie en la puerta contemplando la escena. «Dales, lobo, dales, y un poco más». Colmillo Blanco no necesitaba que lo animaran. El regreso del amo del amor era suficiente. La vida fluía de nuevo por él, espléndida e indomable. Peleaba por puro gozo, encontrando en la pelea una expresión de mucho de lo que sentía y que de otro modo carecía de palabras. Solo podía haber un desenlace. El tiro se dispersó en ignominiosa derrota, y no fue hasta bien entrada la noche cuando los perros volvieron arrastrándose uno a uno, significando con su mansedumbre y humildad su vasallaje a Colmillo Blanco. Habiendo aprendido a acurrucarse, Colmillo Blanco se hacía culpable de ello a menudo. Era la última palabra, no podía ir más allá. Aquello de lo que siempre había sido particularmente celoso era su cabeza. Simplemente le había disgustado que se la tocaran. Era la naturaleza salvaje en él, el miedo al daño y a la trampa, lo que había dado origen a los impulsos de pánico de evitar el contacto. Era el mandato de su instinto que aquella cabeza debía estar libre, y ahora, con el amo del amor, su acurrucarse era el acto deliberado de ponerse en una posición de absoluta indefensión. Era una expresión de confianza perfecta, de rendición absoluta, como si dijera: «Me pongo en tus manos, haz conmigo tu voluntad». Una noche, no mucho después del regreso, Scott y Matt estaban jugando una partida del cribbage antes de irse a dormir. 15-2, 15-4 y una pareja son 6, estaba marcando Matt cuando se oyó un alboroto y el sonido de gruñidos fuera. Se miraron mientras se levantaban. «El lobo ha pillado a alguien», dijo Matt. Un alarido salvaje de miedo y angustia los apresuró. «Trae una luz», gritó Scott saltando fuera. Matt lo siguió con la lámpara y a su luz vieron a un hombre tendido de espaldas en la nieve. Tenía los brazos cruzados, uno sobre otro, sobre la cara y la garganta.
Así intentaba protegerse de los dientes de Colmillo Blanco, y había necesidad de ello. Colmillo Blanco estaba furioso, atacando con saña el punto más vulnerable. Del hombro a la muñeca, de los brazos cruzados, la manga del abrigo, la camisa de franela azul y la camiseta estaban hechas jirones, y los brazos mismos terriblemente rasgados y chorreando sangre. Todo esto vieron los dos hombres en un primer instante. Al instante siguiente, Weedon Scott tenía agarrado a Colmillo Blanco por la garganta y lo apartaba a rastras. Colmillo Blanco forcejeó y gruñó, pero no intentó morder, mientras se calmaba rápidamente ante una palabra seca del amo. Matt ayudó al hombre a levantarse. Al hacerlo, bajó los brazos cruzados, dejando al descubierto la cara bestial de Beauty Smith. El conductor lo soltó precipitadamente con un gesto semejante al de un hombre que ha cogido un hierro candente. Beauty Smith parpadeó a la luz de la lámpara y miró a su alrededor. Vio a Colmillo Blanco y el terror le inundó la cara. Al mismo tiempo, Matt reparó en dos objetos tirados en la nieve. Acercó la lámpara y los señaló con la punta del pie para que su patrón los viera. Una cadena de perro de acero y un garrote. Weedon Scott vio y asintió. No se dijo una palabra. El conductor puso la mano en el hombro de Beauty Smith y le dio media vuelta. No hacía falta decir nada. Beauty Smith echó a andar. Mientras tanto, el amo de la mora estaba acariciando a Colmillo Blanco y hablándole. «Intentó robarte, ¿eh? ¿Y no lo dejaste? Vaya, vaya, cometió un error, ¿verdad? Debe de haberse creído que le habían caído encima 17 diablos», dijo Matt con una risita. Colmillo Blanco, todavía agitado y erizado, gruñía y gruñía, el pelo bajándole lentamente, la nota de arrullo remota y tenue, pero creciendo en su garganta.